Todos un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo, porque la alabanza es para Él, la gloria es para Él. Él merece toda la gloria, nuestro Señor. Un saludo para los que nos ven a través de las redes. Esto es Ciudad en lo Alto, la iglesia que está junto al Freeway 14 a la altura de Sand Canyon. Para todos los que nos ven desde lejos y de cerca, Dios los bendiga y que esta palabra sea de más bendición a sus vidas como lo es para nosotros. El título del mensaje es un poco despierta una pregunta que se va a contestar en la medida que el mensaje avanza. Ismael no se queda. Y me refiero al hecho de que Abraham tuvo no solo a Isaac, Abraham tuvo más hijos. ¿Cuántos sabían eso? Después de Sara, él tuvo más hijos. Pero antes de que naciera Isaac, también tuvo otro hijo. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios para entender por qué el título del mensaje es Ismael no se queda. Gálatas capítulo 4 y verso 30, leemos en la versión Reina Valera de 1960. Le pedimos a Dios que bendiga aún más su palabra. Dice así Gálatas capítulo 4 y verso 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Mis amados, Pablo el apóstol ya en el libro de Romanos, más adelante, nos explica los tipos alegóricos que personajes del Antiguo Testamento representan como lecciones para nosotros en esta dispensación, en este tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. Nosotros tenemos que entender y aprender de las lecciones espirituales que se nos da a través de esos tipos. Ustedes saben que Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos para una tierra que Dios le iba a mostrar y que Dios prometía no solo bendecirlo a él, pero multiplicarlo y que a través de su descendencia él sería bendición para todas las familias de la tierra. ¿Dicen amén? Pero él tenía 75 años cuando Dios le habló en Ur de los Caldeos. Y su esposa no era más que 1 o 2 años menor que él. Sin embargo, pasaron 25 años y la promesa de darle hijos no llegaba. Es decir, que él llegó a ser un hombre casi de 100 años y su esposa también, o 100. Ahora, yo no sé cuántos años tiene usted. Pero si usted ya tiene 100 años, como que no es aconsejable, ¿verdad? Que embarace usted a la doña de 99 para tener. Pero esa es la historia de Abraham. Porque Dios quería, dice la Biblia que él ya estaba casi muerto, de un cuerpo casi muerto, de un vientre ya marchito por la vejez, porque así de grande es el milagro que Dios quería hacer en su vida. Entonces aquí tenemos que entender que muchas veces nosotros queremos adelantarnos con nuestra carne, con nuestra inteligencia, con nuestra potencia humana y hacer las cosas antes de que Dios las haga. Y cuando nosotros hacemos eso, nos esforzamos en nuestra carne, pero el resultado no es el resultado que Dios quiere, no es el resultado que Dios acepta. Yo quisiera que alguien entienda lo que le voy a decir. Si tú eres pastor, si tú eres ministro, si estás liderando una célula, si estás comenzando una empresa, hay milagros para tu vida si tú los quieres. ¿Cuántos quieren que sea Dios en sus vidas? Entonces es muy importante que Dios vaya adelante con su promesa para que por la fe nosotros sigamos la guianza de Dios y después veamos el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer y podamos darle a Él toda la gloria. Y podamos decir, todo esto lo hizo Dios en mi vida, es para su gloria y es grande y es glorioso. Tú nunca vas a poder hacer un milagro, solo Dios hace milagros. Y los milagros que hace Dios se manifiestan en cosas tan grandes, tan
tan gloriosas, tan maravillosas, que seguramente y por supuesto tú jamás podrías hacerlos. Y la gente tiene que reconocer por qué está llegando hasta ahí, por qué está haciendo cosas tan grandes. Y la gente tiene que decir, es que tiene a Dios en su vida. ¿Alguien lo quiere? Dios esté contigo, que Dios bendiga todo lo que tú hayas sido enviado a hacer y se manifieste de manera sobrenatural. Dios quería que Sara y Abraham conocieran el poder, la gloria, la milagrosa, la maravillosa manera en que Dios quiere hacer las cosas. Pero él se adelantó porque Sara lo mal aconsejó. Señora, no le dé malos consejos a su esposo. Usted voltea a ver a la esposa y dígale, porque a veces la señora es impaciente, ¿no? A veces la señora, ¿y por qué no haces? Es que no has hecho nada, es que no... Es que tú, es medianoche, deje codearlo, señora. Pero Sara tuvo la brillante idea de que mira, Dios te prometió hijos, pero como yo ya no puedo, ahí está Agar. Iba pasando Agar. Y Abraham, ese Abraham también no se hizo rogar. Pues yo me sacrifico, dijo Abraham. Y se acostó con Agar para que se cumpliera la promesa de Dios. Entonces Ismael viene a ser hijo de la carne, de esfuerzos humanos, y Dios no lo quiere. Por eso es que Ismael no se queda. Dios no quiere frutos de la carne. Dios no quiere aquello que le quita la gloria a Él. Dios no quiere que tú digas mi inteligencia, mi fuerza, mi valentía ha hecho esto. No, Dios quiere que humildemente digas todo lo ha hecho el Dios Todopoderoso en mi vida. Entonces, tengo 4 verdades. Rápidamente vamos a la primera. Número 1, para Dios los únicos que cuentan son los hijos verdaderos nacidos del Espíritu. Y quiero que me oigan los que son líderes de grupo. Deja de estar metiendo gente a la fuerza a tu grupo. Ya conmigo. Deja de andarlos comprando con prebendas. Si no quieren, no quieren. Oh, no. Si tú no entiendes que el que nace del Espíritu vive para Dios por el Espíritu, pero si no nació del Espíritu, te va a costar un bigote y de todos modos Ismael no se queda. Verdad número 2, Ismael no se puede quedar y no puede heredar porque no es apto para el sacrificio. Todos vamos a tener Ismaeles en la iglesia. Los pastores tenemos Ismaeles que llegaron por razones que no tenían que ver con el Espíritu. Aquí ha habido gente que hasta por años se ha congregado y yo pensaba que amaba a Dios y lo que quería era conseguirse una muchacha. No, aquí vale la pena. Voltea a ver al vecino y diga, hay gente que lo que quiere es hacer business. Yo qué sé, ¿para qué voy a enumerar tantas razones que no son las correctas? Pero solo los hijos del Espíritu permanecen. Por eso es que Juan decía en una de sus cartas, estuvieron con nosotros y se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Pastor, fulano ya no vino. Hey, ojalá regrese, pero si es Ismael, Ismael no se queda. Verdad número 3. Ismael es resultado de la impaciencia, la falta de fe y el esfuerzo humano. No califica. ¿Vamos bien? Verdad número 4. Isaac
En cambio, Isaac es el hijo de la fe. Es un milagro que Dios ha concedido. Es obediente y dispuesto al sacrificio. Por eso es que yo me alegro con todos los Isaacs y las Isaacas que hay aquí. Denle un aplauso al Señor por Isaac. Mira, a Isaac no hay que amenazarlo, no hay que jalarlo, empujarlo, manipularlo, no. Isaac ama a Dios. Isaac ama a su padre. Isaac obedece. Isaac es dócil porque tiene el Espíritu y es el Espíritu el que lo guía. Alguien dígale a Dios: Señor, gracias por Isaac. Yo quiero esa vida y es lo que Dios quiere. No te aflijas cuando Ismael se va. Dios mismo te dice: échalo. No te digo que empieces a echar gente fuera, pero si se van, no te aflijas. A mí me llaman los líderes y me dicen: pastor, fíjese que fulano ya no vino. ¿Y vos de qué te afligís? Yo no te puse al frente de un grupo para que vivas afligido y cargándote. Tú no eres Dios. Si ellos quieren milagros, que busquen a Dios. Si quieren transformación, que se acerquen a Dios. Si quieren vida abundante, que busquen a Dios. Pero a Dios no lo buscan y a ti te desvelan. Tengo algunas preguntas. ¿Están listos? Pregunta número 1. En tu vida o ministerio, ¿tienes hijos como Isaac o como Ismael? Y ahorita algunos líderes los miro que están haciendo así. O sea. Pregunta número 2. Delante de Dios eres tú. Ahora es contigo la cosa. ¿Eres tú un hijo tipo Ismael o Isaac? Y pregunta número 3. ¿Cómo se distingue Ismael de Isaac? ¿Cuáles son las diferencias? Y vamos a ir a la palabra de Dios para identificarlo. Lo primero es Gálatas capítulo 5, versos 16 al 17, en donde la palabra de Dios dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Mis amados, cuando pensamos en no satisfacer los deseos de la carne, la mayoría de predicadores siempre hablan de los pecados groseros de la carne, ¿verdad? Adulterios, fornicaciones, envidias y todo eso, por supuesto, pero esos son los más visibles y más fáciles de detectar. No, hay deseos de la carne que no son de Dios, pero están ahí. El deseo de figurar, el deseo de competir y ganarle a otro, el deseo de ser más que otro, la envidia secreta de que yo quiero tener lo que aquel tiene. Todavía están aquí. Y a veces, sobre todo, es en vez de seguir los lineamientos divinos por el Espíritu y que haya un crecimiento, una abundancia y una bendición que se dé de una manera orgánica, espiritual en tu vida, lo estás forzando. Estás tratando de hacer cosas para lograr aquello que Dios te dijo que va a hacer si confías en Él. Pégate con Dios. ¿Quiere que le dé un buen consejo? ¿Cuántos quieren un buen consejo? Pégate con Dios. Busca a Dios. Recuerda las palabras de Caleb: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos dará también esta tierra y derrotará a nuestros enemigos delante de nosotros. Si Jehová se agradare de nosotros. Hay que servirle a Dios, y servirle a Dios es servirle al pueblo de Dios. Hay que ser honesto, hay que ser íntegro, hay que ser servicial. Hay que tener buenos modales, saber decir gracias, saber decir con permiso. Ser persona que caiga bien, porque hay evangélicos que caen mal. ¿Sí o no? ¿Verdad? En la iglesia hay unos cristianos que caen mal.
Y según ellos son los más santurrones, pero son los que más mal caen. Los niños salen huyendo de esos cristianos con cara de policía, de tráfico. Ay, no, es que esta hermana cae mal, yo sé. Es juzgona, criticona, señalona, rebelde. Cae mal. Voltea a ver al vecino y pregúntate, ¿me cae bien o me cae mal este que está aquí? Tenemos que asegurarnos entonces nosotros que lo que estemos haciendo, no lo estemos haciendo por razones que no tengan que ver con el genuino interés de agradar a Dios y hacer las cosas para Dios, de acuerdo a lo que Dios quiere. Nosotros tenemos una cultura de evangelismo, de discipulado, de servicio, de adoración, de oración, de generosidad, de unidad. Amén. Y esa es nuestra vida, ese es nuestro todo como iglesia. Aunque no alcancemos a hacer más, pero vamos a evangelizar, vamos a discipular, vamos a adorar a Dios, vamos a orar, vamos a ser generosos, vamos a ser unidos. ¿Dicen amén? Y en nuestros grupos y en nuestros medios y en nuestras casas queremos formar gente que vivan conforme al Espíritu, que hagan las cosas por las razones correctas, porque tienen una conexión con Dios. No porque tú se lo digas. Cuando tú se lo dices, ellos ya están de acuerdo porque ya Dios se los había dicho. ¿Cuántos tienen esa característica? ¿Cuántos me han oído decir algo que ya Dios les había dicho? Quiero ver manos levantadas. ¿Cuántos cuando yo dije algo ustedes dicen amén porque ya el Señor se los había mostrado? Hay gente en esta iglesia que hace de todo y lo hace en el anonimato, porque a ellos no les interesa quién se entera, con que Dios sepa lo que hacen. Son Isaac, como Isaac. Dice la palabra en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 6, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Mira, si te lo ganaste con prebendas, todavía no es. Señora, yo sé que usted quiere que su hijo le dé su vida a Jesús, pero si usted le prometió, no así al culto, pues olvídate del iPad, ¿oíste? No. Quiere que le compre, no le compro iPad porque no va al culto. Entonces ahí viene el canillón así, mira. Digo canillón porque qué grandotes son todos ahora, ¿no? ¿Qué les estarán dando? ¿Verdad? Hasta los hijos de los chaparros son altos. Menos el mío. ¿Cuántos aman a Pastor Elías? Tómalo por el lado amable. Permítame reírme porque es que si no voy a poder. Me quiero carcajear. Ustedes saben que hay gente que se enoja porque uno se ríe. Hay gente que solo han ido a iglesias donde el pastor solo con cara de bravo está todo el tiempo y él piensa que eso sí es santo. Pero el pastor Edwin se empieza a reír allá arriba, eso como que no le agrada a Dios. ¿Quién dice que no? La Biblia dice que Dios se reirá de ellos, de los que no creen en Él. Génesis 21:9, seguimos en la palabra. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Hay conflicto entre los que son de la carne y los que son del espíritu. Aún dentro de los grupos y dentro de las congregaciones. A Ismael le cae mal Isaac, porque Isaac hace las cosas en obediencia. ¿Sabes cómo le dice Ismael a Isaac? Barbero. Vino una vez uno de mis discípulos y me dijo, ¿sabe, pastor, cómo me dijo fulana? Usted es un barbero, porque yo le obedezco a usted y sigo las instrucciones que usted me da. Y le dije yo, no tengas pena, papito, le dije, no le hagas caso. Lo que pasa es que los rebeldes no aguantan a los fieles
a los obedientes. Pero si tú tienes discípulos tipo Isaac en tu grupo, anímalos a que sigan, porque no es por ti, la verdad no es por ti, a ti te tratan tan bien, pero es más por la razón de Dios que ellos son así. Porque el que nació del Espíritu vive por el Espíritu y actúa en el Espíritu. Pero Ismael no entiende eso, entonces se burla. Dice el verso 10. Por tanto, dijo a Abraham, esto fue Sara, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. La descendencia espiritual de una iglesia, la descendencia espiritual de un grupo, la descendencia espiritual de un ministerio, la descendencia espiritual son los que nacieron por el Espíritu y son siervos de Dios primeramente. Nacieron en el Espíritu, son hijos de Dios engendrados por el Espíritu. ¿Alguien está entendiendo? Y ellos son la descendencia verdadera, no los de la carne. Si nosotros comenzamos a repartir bolsas de comida, ¿va a venir más gente, sí o no? Si empezamos a repartir dinero, no, a haber fila, no caben. Pero nosotros queremos que se conviertan a Cristo y que lo hagan de corazón. Y los que se convirtieron en tu grupo, porque los evangelizaste, porque se conmovieron con el mensaje, porque el Espíritu Santo los tocó, esos son hijos nacidos de nuevo. Y esos hijos que nacieron en tu grupo, los vas a ver desarrollarse, y mientras más los ayudes a conectarse más con Dios, a que les sirvan a Dios, a que se alimenten de lo que Dios les da, tú serás más feliz, porque esa es la gente que tú vas a ver que va a hacer que explote el grupo, que explote el ministerio y que haya bendición y que Dios se mueva. ¿Todavía están aquí? Entonces Dios le dijo, hacele caso a Sara. Pero es mi hijo. Es que cuando tú hiciste algo, lo querés porque es tuyo, pues. Pero a veces Dios permite que se vayan. A veces Dios permite que se alejen. Pero es que Ismael no se queda. ¿Alguien me oyó? Diga conmigo estas palabras. Ismael no se queda. Génesis capítulo 22, versos 1 al 13, veamos aún más. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Momento, hagamos pausa ahí, déjame el pasaje, solo déjeme preguntarle algo. ¿Es Dios el que está hablando? Y Dios le dice, tu único. ¿Qué no sería acá un momento para que Abraham hubiera dicho, Señor, pues no es el único? Pero para Dios no cuenta. Pastor, si me estás viendo, no sé desde dónde me estés viendo. Yo no predico estos mensajes muy seguido un domingo. Creo que tengo meses de no predicar un mensaje de este tipo. Pero yo creo que Dios le está hablando a tu vida. Y yo quiero que te animes. Si Ismael se va, de todas maneras, los que nacen de la carne no son los que se quedan. Pero ten paz sabiendo que los que nacen por amor a Dios, que nacen porque el Espíritu Santo les dio esa vida nueva, esos son los que Dios quiere y esos son los que permanecen y esos son los aptos para hacer el legado correcto. ¿Y sabes por qué? Estas son las características de Isaac, porque Isaac es obediente. Diga conmigo, porque Isaac acepta el liderazgo de Abraham. ¿Tú sabías que Abraham le escogió novia y esposa a Isaac? ¿Y qué dijo Isaac? Escogele la novia a tu hijo, a ver qué va a decir.
Bueno, eran otros tiempos, va, pues está bien. Verso 2 de nuevo. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí en el verso 5 hay algo interesante. Los que solo son asalariados, los que solo son criados, y los asnos tampoco suben. Se quedan. Héctor, está tremenda esa analogía. Solo los hijos suben. Dios quiere que tengas hijos espirituales. En el ministerio de alabanza tenés que tener hijos espirituales. En el ministerio de tu grupo celular tenés que tener hijos. Cada departamento, cada grupo, cada ministerio, óiganme, los que son hijos, esos son los que suben al monte de Dios. Los que no. Entonces entiende: ay, pastor, fíjese que teníamos tantos y ahora solo la mitad me queda. Bienvenido al club. ¿Sabes quién hace esas cosas? Dios. Pero como nosotros queremos estar contando siempre, ¿verdad?, los números evangelásticos. Queremos casa llena, y claro, pues. Pero cuando se van, nos duele. Sí, pero es Dios el que está contigo. Dios no te ha dejado. Y los hijos verdaderos nunca te dejan. Alguien dele la gloria a Dios si tienes hijos verdaderos. Dios te dará, Dios te multiplicará, Dios te bendecirá, pero a través de los hijos del Espíritu. Verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Pausa de nuevo. ¿Te das cuenta que Isaac acepta la carga? ¿Cuántos tienes en tu grupo que aceptan la carga? Y yo, no, está loco. Hermana, fíjese que estamos necesitando que nos ayuden en sala cuna. Agarra acento argentino, Héctor. Dice: ¿yo? ¿Qué te pasa? Y es la que más hijos tiene. Pero la característica del hijo verdadero: acepta la carga. Y todavía no le dieron explicaciones. Porque hay quienes, si no lo explicas y lo convences, no camina. Se pone así, mira. Verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. La característica de Isaac es que Isaac está dispuesto al sacrificio. ¿Sabes por qué tenemos una iglesia tan bendecida? Porque en esta iglesia Isaac ha dicho: yo sacrifico. Esto no se construyó con lo que sobra, se construyó con sacrificio. Alguien óigame,
Aquí hay gente que dijeron: pastor, esto era para esto, pero yo siento que esto es de Dios. Aquí está, yo voy a sacrificar, yo sacrificaré de lo mío. Yo estoy dispuesto a hacer sacrificios. ¿Cuántos quieren el nuevo templo? No, ¿cuántos quieren el nuevo templo del cual Dios ha hablado? Es mucho más grande, es mucho más extenso y es mucho más caro. Pero si Dios con nosotros, ¿cuántos creen que es posible alcanzar todo lo que Dios ha dicho que va a hacer? Pero no lo va a hacer Ismael, lo va a hacer Isaac. En verso 11: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, porque los de la carne no cuentan. Verso 13: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. ¿Cuántos quieren esa palabra? Jehová proveerá. Jehová proveerá para tu ministerio. Jehová proveerá para tu empresa. Jehová proveerá para tu casa, para todo lo que es tu bendición. Jehová proveerá. ¿Cuántos reciben una palabra profética en esta tarde de 15 de septiembre? Jehová proveerá. El Dios Todopoderoso proveerá. ¿Te das cuenta que cuando Dios te pide que entregues y sacrifiques, al final, cuando Él mira tu actitud, decide Él bendecirte? Y en vez de tener menos, resultas teniendo más. En vez de perder, resultas ganando. Alguien reciba esa palabra. En vez de venirte hacia abajo, irás hacia arriba, porque estás dispuesto a darle a Dios lo que te pide. Dios bendecirá tu vida. Alguien reciba hoy una palabra de bendición para tu vida, para tu ministerio, para tu casa. Enséñale a tus hijos. Verso 15 dice, verso 14: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Sabes cuál es el monte de Jehová? El Calvario. ¿Sabes quién es ese carnero, ese cordero de Dios que gana todas las bendiciones porque fue al sacrificio? Se llama Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sabes que todo ya está pagado? ¿Sabes quién lo pagó? Toda bendición, todo milagro, toda prosperidad, todo lo que vendrá aún a tu vida es porque Cristo ya lo compró para ti. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos dicen gracias? Pero Isaac tiene esa disposición, y para Isaac Dios proveerá. Verso 15: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Alguien levante su mano y reciba. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Cuántos lo reciben? Pastor, pero esa palabra se la dieron a Abraham en el monte Moria. Dice la Biblia, dice Romanos, que las bendiciones de Abraham son ahora las bendiciones nuestras, porque nosotros participamos de la fe. Abraham es padre de la fe. La descendencia de Abraham son los de la fe, y tienes derecho a las bendiciones que Abraham oyó. Último verso, Gálatas 4 del 28 al 30 dice: así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. ¿Por qué hijos de la promesa? Porque se necesita alguien que tenga fe para recibirla. Dios da la promesa por gracia, pero alguien tiene que tener fe para decir yo. Verso 29: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu.
así también ahora. ¿Ok? No nos extrañe que a los que son del Espíritu los critiquen, los juzguen, se burlen, los molesten, los que son de la carne. Tú nunca vas a entender por qué hago lo que hago. Gracias. Alguien levántese desde ya y empieza a caminar hacia acá, porque eso se va a poner bueno aquí en el frente. Reciba. Yo no te pido que me entiendas. Tendrías que pasar por donde yo he pasado para entenderme por qué hago lo que hago, como lo hago. A menos que tú hayas tenido la experiencia que yo he tenido, tú no vas a entenderme. Te puedo decir algo. A mí me dijo una persona que me quiere mucho. No digo que me quería, me quiere mucho. Me llamó y me dijo: mijo, yo quiero hablar con usted. Y en un tono maternal me dijo: yo me preocupo por usted, me dijo. Porque mijo, usted vino a este país a prosperar, pero usted no sale de la iglesia. Solo metido en la iglesia vive. Mire a su primo, ya compró casa. Se lo digo como consejo. Y yo pude ver en sus ojos amor, preocupación. Y le dije: gracias, pero yo he escogido servirle a Dios. Yo soy feliz sirviéndole a Dios. Gracias, pero yo quiero este camino. Pasaron muchos años y me dijo, muchos años después me dijo: lo admiro, porque he visto todo lo que Dios ha hecho con su vida. Ismael nunca va a entender a Isaac. Y los que no son del Espíritu nunca van a entender por qué los del Espíritu hacemos lo que hacemos. Pero sobre ti, la bendición de Dios en esta tarde. Ismael no se queda, pero Isaac no solo se queda. Isaac cumple el propósito. Y en él, te digo algo, Dios librará a Isaac. No será necesario que muera Isaac. No será necesario, porque todo lo que Dios quería es ver la disposición. Ahora dice Dios: te multiplicaré, te bendeciré, y en ti serán benditas todas las gentes. Recibe la promesa. Tú que naciste del Espíritu, tú que sabes que todo lo haces por amor a Él. Tú que sabes en quién has creído, sabes a quién le sirves, sabes por qué le sirves. Recibe en el nombre de Jesús esta palabra. El Dios de la gloria te va a multiplicar. El Dios de la gloria te va a bendecir. El Dios de la gloria te va a guardar. El Dios de la gloria te protegerá. El Dios de la gloria se encargará que tu simiente se multiplique, que los tuyos se multipliquen, tanto espiritualmente como los que son hijos naturales, pero son hijos del Espíritu, serán bendición. Y tú lo verás con tus propios ojos, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso fuerte a nuestro Señor. Saluda a tu hermano y